aparece en escena José Ramón Cosío Villegas, ministro en retiro, que dice que Norma Piña es la que debe generar la agenda política. En otras palabras, que ella es la que debe hacer la reforma al Poder Judicial. No, pues, no me diga eso. Pues sí, así como lo escucha José Ramón Cosío, el abogadete ministro en retiro. Les van a quitar sus haberes, sus pensiones millonarias, multimillonarias. Sale a decir que pues es necesario que se apoye a Norma Piña, que ella es la que debe llevar adelante la reforma al Poder Judicial. La iglesia en manos de Lutero, de veras, él cree que así es. Pues para él Norma Piña es como su Alteza Serenísima, es decir, la que manda en este país, el poder de los poderes, así lo deja entrever en una entrevista, pero ya reviró Saldívar, no, eso simplemente no es así y no se podría bajo ese criterio. Otra la información. Culpar a jueces de inseguridad es un serio error, alerta el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz. Llama a construir la agenda nacional propuesta por Norma Piña. ¿Qué óvole? O sea, su Alteza Serenísima, no, ahí lo tiene, al chayoterísimo. México está viviendo una verdadera crisis de justicia y seguridad que no se puede resolver una sin la otra, advirtió el ministro en retiro José Ramón Cosío, quien señaló que uno de los errores más serios que están cometiendo los actores políticos es decir que la situación está mal por culpa de los jueces o por los policías. En una entrevista, el jurista consideró que el problema es tanto las de seguridad como de justicia, por lo que se tiene que resolver de manera conjunta para dar viabilidad, gobernabilidad y convivencia más adecuada y pacífica que se puede lograr en el país. Creo que se está malentendiendo por parte del presidente y de algunas personas que están cercanas a él. El problema en México es tanto de seguridad como de justicia. Eso lo ha dicho ya el mismo Arturo Saldívar. El país está viviendo una verdadera crisis de justicia y de seguridad, entonces no se puede resolver una sin la otra. Creo que este es uno de los errores más serios que se están cometiendo en el discurso en la actualidad. Decir que las cosas están mal porque los jueces están mal, no. Están mal porque desde la capacitación, la situación de los policías, las combinaciones, los servicios periciales, es decir, un abanico muy grande de situaciones que hay que enfrentar cabalmente, sostuvo. El ministro en retiro explicó que el 21 de marzo próximo arrancará en Querétaro el primero de 14 foros en los que participarán todos los sectores que están involucrados con la seguridad y la justicia para la reestructuración de una propuesta que permita enfrentar los problemas de seguridad y justicia en el país. Se le va a preguntar a un número muy amplio de personas, trabajo de Piña, de la sociedad, ¿dónde creen que están los problemas que han fallado? ¿A quién se tiene que escuchar? ¿Qué se tiene que hacer para mejorar esta situación? Y si uno se fija, pues el arco de la seguridad, la justicia es muy extenso. Empieza tal vez con prevención, sigue con policías, hay que tener condiciones socioeconómicas, juzgados, reparación, un arco muy grande. El ministro en retiro detalló que las propuestas planteadas en los foros, que concluirán el 11 de julio en la Ciudad de México, serán recabadas por el Poder Judicial de la Federación para diseñar proyectos de una reforma en materia de seguridad y justicia que se le propondrán al próximo presidente de México y al nuevo Congreso de la Unión. Entonces Piña está preparando su propia reforma y que se la autoricen. No, pues esto ya es el colmo, es hasta una aberración. Pensar que Norma Piña está preparando no estoy hablando, lo está diciendo José Ramón Cosío. No está en duda pues ese Poder Judicial de la Federación, está mucho en duda. Se han ido al río, han abusado. A ver, si eso que dice Cosío es cierto, entonces ¿por qué aparecen este tipo de denuncias que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México denunció a un juez por emitir la liberación de Fabián Osvaldo Jr., el Cachorro? Eso es lo que hace el Poder Judicial de la Federación y eso es lo que está mal en este país. El jefe de gobierno Martí Batres anunció la presentación de la denuncia de hechos, la cual está sustentada en el artículo 225 del Código Penal Federal por considerar que Paredes favoreció al Cachorro para ser sustraído de la acción de la justicia. Este es el gran problema. ¿A poco salió por nada Rosario Robles? ¿A poco Lozoya salió a prisión domiciliaria por nada? Juan Collado Moselo, el abogado de Salinas, salió porque no fue culpa, pues son los jueces, son los ministros.
El gran problema que tenemos son ellos, no es otra cosa. Es cierto, el abanico que hay que ampliarlo, pero no es cierto que, no, es que esto lo debe tomar en cuenta, no, sí, pero ya poner a Norma Piña para que haga un levantamiento de problemáticas en 11 foros y luego va a proponer una reforma al Poder Judicial a su manera, a su modo, ahí sí nos carga el payaso. En esta entrevista es donde Arturo Saldívar revira a las situaciones que plantea el propio José Ramón Cosío. Esto para que sea una corte de 9 integrantes y que trabaje solo en pleno, para evitar que solo 3 ministros de una sala puedan, por ejemplo, invalidar una ley. Tuvimos un caso reciente en que 2 ministros de 11, con un voto de calidad, invalidaron una ley con efectos generales. Lo que busca la reforma en este punto es evitar esos riesgos, que todos los asuntos se tengan que resolver por la Corte en pleno. Lo segundo, reducir de 15 a 12 el periodo de las ministras y ministros para tratar de que haya una renovación más frecuente en los cargos de ministro. Quien hizo la reforma supone que 15 años quizás es un plazo demasiado largo y que 12 años sería un plazo más adecuado. En eso consiste esta parte de la reforma. Para darle más movilidad. Exacto. Ahora, recientemente el presidente López Obrador, por un largo proceso, colocó a una ministra en la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres. Y bueno, los conservadores saltaron hasta el techo diciendo que esto era una invasión del poder ejecutivo en el poder judicial. Yo, que estoy al tanto de lo que sucede en otros países, me sorprendí mucho de la crítica de los conservadores, porque sucede en muchos países. Por ejemplo, en nuestro país vecino del norte, sí, los presidentes eligen a los ministros de la Suprema Corte y un presidente conservador elegirá a un ministro conservador y un presidente, un más progresista, elegirá a alguien más progresista. ¿Por qué el escándalo? Aquí hay varias cosas. Primero hay que decir que Lenia Batres es una ministra con la misma legitimidad que todos los ministros y ministras de la Corte, porque se nombró de acuerdo a la Constitución. Nuestra Constitución establece que para nombrar un ministro o ministra, el presidente presenta una terna. Esa terna, uno de los integrantes o una de las integrantes de la terna tiene que recibir el apoyo de 2/3 partes del Senado, una mayoría calificada. Si ninguna de la terna recibe este apoyo, el presidente nombra una segunda terna, que puede ser la misma quitando un integrante nada más. Si el Senado no logra ponerse de acuerdo, entonces el presidente designa directamente a la ministra. Entonces, el Senado de la República, la oposición en el Senado, es corresponsable de que se haya tenido que nombrar a la ministra Batres de esta manera. Si ellos hubieran hecho el esfuerzo de negociar, de consensuar alguna candidata, pues esa candidata hubiera llegado con el apoyo de todas las fuerzas políticas, como han llegado prácticamente todos. Segundo aspecto que hay que destacar, efectivamente en todos los sistemas del mundo, los órganos políticos o los actores políticos que intervienen buscan gente que sea afín a ellos. En Estados Unidos, el presidente postula a un candidato o candidata, el Senado la tiene que ratificar y así el rostro, digamos, liberal de la Corte de Estados Unidos de América cambió a un rostro conservador para muchas décadas por delante debido a que el presidente en turno buscó gente afín a su proyecto y a su ideología. Entonces eso no nos debe espantar, eso es en todos los países del mundo. Y no hay ningún sistema que haya demostrado de nombramiento, que haya demostrado que es infalible. Lo que pretende el presidente de la República en su propuesta, quizás ya me adelanté a la siguiente pregunta, es que hay una elección indirecta, que hay un filtro en el cual la presidencia, Senado, diputados y la Corte, 10 candidatos por cada poder o candidatas, puedan pasar a una elección
y entonces este sistema quizás, esa es la teoría, aleje a las ministras o ministros de quienes los postularon, porque la verdad es que hoy se hace mucho escándalo del nombramiento de la ministra Batres por los grupos conservadores, pero hasta antes de eso siempre se llegaron a acuerdos populares para las ministras y ministros, y llegaron ministros, que no voy a decir los nombres, pero que todo el mundo los conoce, cercanísimos a los presidentes de la República de ese momento, y normalmente prianistas, y siguen actuando de la misma forma, y ahí no se dice nada. Entonces, sí, claro, creo que es parte de la lógica política. Mientras el nombramiento de ministras y ministros sea una postulación de ternas del presidente y una aprobación mayoritaria, votación calificada en el Senado, se van a requerir los acuerdos políticos entre los partidos, es inevitable. En efecto, te adelantaste porque ahora quiero que empecemos a hablar de, bueno, ya empezamos. Mire usted, no hay ninguna sola fórmula que sea, pues que haya probado en el mundo ser la adecuada. Ahora, lo que se me hace muy jalado de los pelos es que sea la propia Norma Piña la que proponga una reforma al Poder Judicial. En eso ya trabajan ellos, pero en eso también trabaja Arturo Saldívar, que es el responsable de los foros, o ¿cómo se llaman estos? Diálogos por la transformación, donde se establece que es necesario cambiar las fiscalías de los estados, o cuando menos trabajar con ellas para que sean eficientes. Y desde luego tendrá que cambiar la fórmula de la Fiscalía General de la República. Desde luego tendrá su autonomía, pero tendrá que estar en los trabajos del Gabinete de Seguridad. Eso ya probó tener resultados en la Ciudad de México y podría tener resultados a nivel nacional, pero no es con que sea Norma Piña la que presente esta propuesta. Sería, en todo caso, una propuesta, una iniciativa que ya está en la Cámara de Diputados. Una propuesta que espera el visto bueno para empezar a discutirse. Se va a discutir hasta después de las elecciones. No es posible discutir en estos momentos. ¿Cómo se va a enriquecer? Con las propuestas que obtengan de la gente, no de las propuestas que haga Norma Piña, Su Alteza Serenísima o Tepachísima, y digan, bueno, pues es que nosotros queremos una reforma así. Se les puede escuchar, pero lo que creo que el ruidito que traen es más que nada tratando de sacar del tema ahorita de actualidad sobre el ministro Pérez Dayán, el mismo que junto con otro más validaron los amparos sobre una ley general, la ley de la industria eléctrica, y eso todavía no pasa, está desahogándose, pero no se va a escapar. Igual pueden sacar a otro. Es que el uso del juicio político se ha dado muy poco. Ojalá que vengan los nuevos diputados y diputadas, senadoras y senadores con una visión un poco más abierta respecto a este tema, porque sí se debe utilizar la figura de juicio político cuando alguien, y lo decía también Saldívar ahí, es que nadie está exento de responsabilidades, y si no están exentos de responsabilidades, ¿por qué no los llevan ante un jurado de procedencia, que sería la Cámara de Diputados? Es una forma de trabajar, incluso de quitar a quien no funcione y poner a otras personas que funcionen. La verdad, a veces incomoda, pero esa es la verdad. Y que los pueden llevar, sí los pueden llevar. Yo lo último que esperaría es que le hagan caso a una propuesta de la ministra Piña, porque ella va a estar a tono con el PRIAN, no a tono con la Cuarta Transformación. Son como enemigos cantados. La Corte o lo que es la Suprema Corte está convertida en un partidillo político que obedece a los intereses de Claudio X González y del PRIAN, PRI-PAN-PRD, no a los intereses del pueblo. Hoy en día, la justicia está al mejor postor y no es nuevo, ya tiene rato de esto. No, hombre, a uno lo agarran por cualquier cosa y si no tienes un abogado, que es difícil conseguir un abogado también honesto, pues te carga el payaso, ¿verdad?